She threw the large bottle and it made contact and shattered everywhere. Durante el 2022 se ha ido desarrollando uno de los pleitos mediáticos más importantes en el mundo de los famosos. Sin duda hablamos de la batalla legal que se mantiene entre Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard, así como las consecuencias que han sufrido en su imagen pública y en sus carreras. Y es que el juicio se tiene previsto para durar al menos 6 semanas, con alrededor de 120 testigos que irán reviviendo detalles perturbadores en el abuso que cometieron desde ambas partes. En este video, por medio de la numerología, vamos a revelar qué razones en sus personalidades los llevaron a mantener diferentes batallas legales que no terminan de acaparar los titulares de prensa ya por varios años. Aprovecho para pedirte que te suscribas y dejes tu like para seguir haciendo videos sobre cómo son los famosos cuando las cámaras se apagan. Johnny Depp nació el 9 de junio de 1963. Podemos saber por el mes de junio que su personalidad corresponde a la número 6, la cual indica es una persona muy familiar, con un cierto encanto y que por fuera tiene una apariencia tranquila, pero por dentro es hipersensible y puede cambiar su comportamiento pasando de ser a dulce a explosivo o colérico en segundos. También podemos saber por su día de nacimiento que otro eslabón de su personalidad corresponde a la número 9, la cual revela un carácter reservado, distante e independiente, pero que también es voluble, ya que un día puede estar animado y al otro estar triste y silencioso. La personalidad 9 también es propensa a tener arrebatos en los momentos en que se estresa, principalmente al sentir que debe ser valiente y tomar una decisión inmediata, lo que posteriormente podría hacerlo sentir arrepentido por las consecuencias que generó y que es una conducta detestable para muchas personas. Podríamos citar el caso de Will Smith, que mostró un claro ejemplo de un arrebato en una personalidad 9, ya que estaba disfrutando las bromas de Chris Rock esa noche. Sin embargo, al notar la incomodidad de Jada Pinkett y que se reían de ella, Will Smith sintió la necesidad de hacer algo inmediatamente para demostrarle a su pareja que tenía la valentía suficiente para defenderla. Unos minutos después, Will Smith pediría disculpas por su comportamiento. Amber Heard nació el 22 de abril de 1986. Podemos saber por el mes de abril que su personalidad corresponde a la número 4. Curiosamente, la suma de las cifras en su día de nacimiento, 2 más 2, también da 4, lo cual nos permite ver claramente en Amber Heard una personalidad reservada que busca la discreción y la calma. Es franca, directa y honesta, pero fácilmente puede ser grosera y cruel. Es importante decir que una personalidad 4, si se llega a sentir ofendida, se defenderá de manera sumamente agresiva, tanto verbal como física, y que buscará la justificación de sus actos al grado de ser cerrada y necia. Una de sus habilidades es que es muy calculadora y no hace cambios en su vida sin haber estudiado los pros y contras. Y es que una vez tomada una decisión, se lanzará con audacia y mantendrá una tenacidad extraordinaria, ya que es capaz de mover montañas para alcanzar su objetivo. En su relación con el dinero, es fácil observar un marcado contraste, ya que mientras Johnny Depp es sumamente generoso cuando se trata de gastar dinero apoyando causas humanitarias o familiares, Amber Heard prefiere acumular el dinero para fortalecer su seguridad personal. Es ahorradora y buscará aprovechar al máximo cada peso que se gaste. Podemos concluir que los problemas de esta pareja se originaron cuando, después de casarse, Johnny Depp notó que su esposa no era muy dada a las expresiones de afecto, algo que al principio no parecía ser una molestia, ya que Johnny Depp no es romántico ni sentimental, pero aún así tiene necesidad de sentirse amado. Y lo que más le dolió fueron las infidelidades posteriores que Amber le hizo sentir al verse con otros hombres, incluyendo al millonario Elon Musk. De igual forma, Amber Heard notó que su esposo estaba muy ausente en su relación, atendiendo más a sus causas humanitarias, en donde derrocharía tiempo y dinero, descuidándola a ella y a su relación.
Así que ese miedo por una inestabilidad económica con su pareja la llevaría a conocer a otros hombres, no por una razón sentimental, sino por una razón de seguridad económica. Estos factores llevaron a Johnny Depp a tener arranques de ira con frecuencia y a los cuales Amber Heard respondería de forma aún más agresiva, logrando así escalar la violencia hasta niveles alarmantes, donde llegarían a romper muebles, se lanzarían objetos a la cara y hasta causarían heridas que mancharían de sangre partes de su residencia. Lo que sigue ahora parece estar del lado de las leyes. Sin embargo, Amber Heard, junto con sus abogados, estarán planeando estrategias legales donde aprovecharán los arranques que tuvo Johnny Depp y buscarán exagerarlos o sacarlos de contexto para fortalecer la imagen de Amber Heard como una víctima de abuso doméstico. Y que se encuentra respaldada por posturas feministas en redes sociales. Por el lado de Johnny Depp, su confianza está lastimada, pues no solo se sintió traicionado por su pareja, sino que su carrera y amigos, que alguna vez lo reconocieron como una persona ejemplar, ahora le dieron la espalda sin tomarse el tiempo de escucharlo. Y lo único que queda esperar es a que la justicia de su país logre descifrar la verdadera cara de su ex esposa, así como sus intereses. ¿Qué opinión tienes de lo que se dijo de esta pareja? ¿Conoces a alguien que coincida con la descripción de personalidad expuesta en este video? ¿Quieres saber a qué famosos se parecen tú o alguno de tus conocidos? Visítanos en clubmidomo.com y descúbrete a ti y a los demás por medio de la numerología. No olvides suscribirte y dejarnos en los comentarios de quién te gustaría un análisis de su personalidad a partir de su fecha de nacimiento. ¡Hasta la próxima!